Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alumnos. Espero que estejam todos bien. Y gente, pues seguimos con la secuencia, como les había comentado en videos anteriores, de videos relacionados a los principales verbos del idioma. Como pueden ver en el título, es el verbo estar lo que vamos a tratar en el día de hoy. Hola, muy buenas gente, les vengo a comentar algo muy rapidito, ¿ok? Soy Daniel del futuro, el Daniel que está editando este video, y básicamente les quiero decir que, como vieron en el título, vamos a hablar del verbo ser y del verbo estar. Solo que en aquel momento, el Daniel del pasado que grabó esto, no sabía que el video del verbo estar iba a quedar tan corto. Entonces por eso yo hablo como si solo se fuese a hablar del verbo estar, ¿ok? Pero no se preocupen porque efectivamente sí van a estar los dos en el video. Es solo eso, no les interrumpo más, pueden seguir con el video. El verbo estar no es para nada difícil, de hecho es un verbo bastante fácil de entender, sonoramente muy parecido al español inclusive, pero ciertos detallitos que no podemos pasar por alto. ¿Ok? Como puede, por ejemplo, ser el estar a más infinitivo, la estructura, la perífrasis, que es el nombre gramatical, ¿no? La perífrasis estar a más infinitivo, que es de hecho una de las grandes diferencias no solo entre español y portugués europeo, sino también entre portugués europeo y portugués de Brasil. Entonces, las personas que hayan comenzado estudiando el portugués de Brasil van a ver que esta es una de las mayores complicaciones que pueden encontrar en su camino para mejorar vuestro portugués europeo. ¿Ven? Pero antes, gente, la típica conversación. Si les gusta el video, si les gusta el contenido, suscríbanse, completamente gratis, denle like si les gustó, comenten en caso tengan alguna duda. Este tipo de acciones nos ayudan mucho. Y, por supuesto, gente, si están interesados en el curso que tenemos, en el curso de portugués europeo, dedicado exclusivamente para personas que quieren emigrar a Portugal, no duden en contactar conmigo. Mi número es +351. Recuerden, no se les olvide poner el código +351-938-233-087. Entren en contacto conmigo. Puede ser que no responda al instante por una cuestión de que tengo un volumen considerable de mensajes diarios, pero no se preocupen porque al final del día yo les estaré respondiendo sus dudas e inquietudes relacionadas al curso. ¿Qué será de lo primerito que veremos en el video? Básicamente, por supuesto, la conjugación del propio el verbo estar en sí misma. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vocês, eles ou elas estão. Esto es básicamente lo que verán en el video. También verán algunos ejercicios, harán algunas actividades para que ustedes puedan resolverlas. Pausen el video y respondan en los comentarios cuáles son las respuestas de los ejercicios y obviamente comprueben después si acertaron o no. Aparte de esto, otro contenido también muy importante que daremos será el estar a más infinitivo. No es para nada complejo, es simplemente como en el portugués europeo se dice los tiempos continuos. Es básicamente la forma como en el portugués europeo se hablan los tiempos continuos, se dicen los tiempos continuos. Pero es básicamente, para resumirlo mucho y de hecho, creo que la mejor forma para entender esto es con un ejemplo práctico en el español. Si yo digo, gente, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Ustedes me responden, yo estoy comiendo, jugando, viendo el video en YouTube. Me van a responder siempre con verbos terminados en ando, indo. ¿Ok? Estos ando, indo son los llamados gerundios. ¿Ok? Me respondes, yo estoy viendo. Esto es básicamente el verbo ver como verbo principal en gerundio. Viendo, comiendo, jugando. ¿Cierto? ¿Qué pasa? En el portugués de Brasil, ya van a entender, si bien esto no es un canal de portugués de Brasil, ya van a entender por qué hago la comparación. En el portugués de Brasil funciona muy parecido a cómo lo hacemos en español. ¿Ok? Básicamente es casi traducción literal, porque nosotros decimos yo estoy comiendo y en el portugués de Brasil dicen eu estou comendo. ¿Me entienden? Pero en el portugués de Portugal no. En el portugués de Portugal, si bien existe el gerundio, esto yo lo voy a explicar después, bueno, lo voy a explicar en la clase, normalmente en tiempos continuos no se usa el gerundio, ¿ok? Normalmente en los tiempos continuos lo que se usa es la estructura esta que comuniqué al inicio, estar a más infinitivo. Entonces, un portugués no dice estou comendo, dice estou a comer, estou a jogar, estou a brincar, estou a estudar. Esto obviamente lo entenderán todo a la perfección en los próximos minutos. Gente, no les robo más el tiempo, simplemente quiero decir dos últimas cositas. La primera, repito lo que dije en el video anterior. Recuerden a partir de este punto del video poner los subtítulos en portugués para que puedan acompañar de una mejor manera la clase en sí, porque la gran mayoría del tiempo hablo español. La gran mayoría del tiempo hablo portugués. Y el segundo punto que quiero decirles, gente, bajo mi punto de vista, estudiar verbos tiene que tener dos fases, sobre todo si son verbos irregulares.
La primera, tiene que haber una fase, sí, muy pesada, a mí no me gusta, a nadie le gusta, que es la de estudiar gramática, que es básicamente sentarte y empezar a estudiar con coger papel y boli y empezar a rellenar y hacer ejercicios. Eso a nadie le gusta, pero es necesario, por una cuestión de memorización, ¿ok? Al inicio es necesario y esa debería ser una primera fase, pero la segunda fase tienen que hacer con esos verbos que hayan aprendido ejercicios donde ustedes vean la aplicabilidad real de lo que acaban de ver. O sea, creen ejercicios, creen básicamente, por ejemplo, si ustedes acaban de aprender el verbo estar y en la clase pasada aprendieron el verbo ir y en la próxima clase van a aprender el verbo ser, armen un texto con esos tres verbos. De preferencia, un verbo en los cuales ustedes se sientan identificados. Pueden hablar de unas vacaciones suyas, pueden hablar de vuestra vida, pueden identificarse, porque ya que teniendo el verbo ser y el verbo estar, creo que solo les faltaría el verbo tener, que de hecho va a ser el próximo verbo, para identificarse perfectamente, ¿ok? Entonces, siempre intenten armar textos con lo que acaban de aprender, con las acciones que acaban de aprender. Eso realmente les va a venir muy, 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 muy bien. Si obviamente no tienen el vocabulario para armar un texto solos, usen diccionarios o usen los traductores DeepL, Reverso y el ChatGPT. El ChatGPT tiene un muy buen traductor, déjenme decirle. Gente, no les robo más el tiempo, espero que disfruten la clase. Nós temos visto na aula passada o verbo estar, certo? O verbo estar tem esta conjugação: eu estou, tu estás, ele, ela, você está, nós estamos, vocês estão, eles ou elas estão. Tínhamos visto os casos de uso, tínhamos visto as possíveis combinações com o substantivo e adjetivo, coisas que também acontecem no espanhol, aqui não há grandes diferenças. Tínhamos visto também que o verbo ser é muito mais permanente que o verbo estar, assim como acontece no espanhol. Por exemplo, a frase que nós temos aqui à direita: os bolos desta pastelaria geralmente são ótimos, mas hoje não estão muito bons. São muito mais permanente. En este punto específico no están tan buenos, hoy no están muy buenos. Por eso se usa el verbo estar y no el verbo ser. Y llegamos a un punto que es el verbo, que es el estar a más infinitivo. Nós temos uma estrutura que se chama estar a mais infinitivo, que é como os portugueses falam normalmente, certo? Quando nós queremos transmitir, quando nós queremos falar tempos contínuos, o passado contínuo, o presente contínuo, estou a escrever, muito bem, y no escribiendo. Lo que nosotros normalmente usamos en el español como tiempo continuo, que siempre usamos las terminaciones ando, indo, comiendo, jugando, trabajando, estudiando, escribiendo, brincando, ¿cierto? Siempre terminaciones en ando o indo, ¿no? En el portugués de Portugal no se usa el ando, indo, se usa esta estructura, estar a más infinitivo. Se conjuga el verbo estar, se deja la preposición a y se deja el verbo en ar, er, ir, ¿no? Y es lo que yo pongo aquí. O gerúndio, tal como conocemos no español, es sustituido pela perífrase. Este es el nombre técnico, pero a mí no me importa que ustedes sepan que esto es una perífrase o no. Estar a más infinitivo, ¿cierto? Y es literalmente esto que está aquí. Y ustedes pueden decir, no, que es un poco más complicado. Al final, si lo piensas detenidamente, no es tan difícil. Porque en el momento en el que ya tú sabes conjugar el verbo estar, es solo conjugar el verbo estar. El resto es a y después el otro verbo en infinitivo, en ar, er, ir, leer, escribir, beber. En vez de decir estoy trabajando, que sería la traducción literal, no es estoy trabajando, es estoy a trabajar. El gerundio sí existe en el portugués, pero no se usa para reflejar los tiempos continuos como es este caso. Cuando tú sabes que tienes muchas veces que usar el presente continuo, que tienes que hablar de esta forma, cuando ellos te preguntan o que tú estás a fazer, a resposta tem que ser com a mesma estrutura. O que tú estás a fazer? Ah, eu estou a estudar portugués, por exemplo. No se preocupen porque no ocurre lo que ocurre en el inglés de que cuando pasamos a preguntas, las frases interrogativas en inglés se trastocan un montón. Pero no, eso no ocurre en el portugués, no se preocupen. Quando também tu usas o estar a mais infinitivo? Então, quando nós estamos a falar de situações ocasionais. Por exemplo, situações ocasionais. O Felipe, normalmente, joga futebol.
mas en este momento específico, está a jogar as cartas. ¿Vieron? El estar a más infinitivo es también usado cuando tú estás haciendo referencia a una acción que no es habitual en el presente, ¿no? Normalmente en la frase te colocan cuál es la situación común, cuál es la situación normal, habitual, y después tú dices que en este momento no está haciendo tal cosa, ¿no? A minha irmã bebe sempre o café, mas agora está a beber chá. Chá é té. E à noite vejo sempre televisão, mas hoje estou a ler um livro, certo? E é o que eu pongo aqui. Estar a mais infinitivo também é usado em situações ocasionais, ou seja, não habituais. Por exemplo, normalmente ele não estuda ao domingo. E aqui o verbo, obviamente, se pode deixar no presente normal de toda a vida. Mas agora ele está a estudar, certo? Y esto sería la estructura que acabamos de estudiar, que es el estar a más infinitivo. Por ejemplo, yo voy a conjugar esta primera frase. Todos os dias eu faço os trabalhos de casa, pero vean la frase, ¿no? Como comienza todos los días. Todos os dias eu faço os trabalhos de casa para a aula de língua portuguesa. Eu leio textos, treino os verbos ou escrevo uma composição. E agora em negrito. Neste momento eu estou na aula e estou a falar com os colegas sobre a família e a professora está a escrever algumas palavras sobre o tema. O meu colega do lado está a ouvir e a professora está a ouvir a professora e também está a tomar notas ou a tomar apontamentos. ¿Cierto? Es siempre para reflejar que en una situación la situación normal es esta, pero en este momento no se está haciendo eso. Hola, soy yo nuevamente. El video infelizmente ya llegó a su fin, pero no por ahora, no se preocupen que habrá más contenido en el canal. Les quiero agradecer obviamente porque hayan llegado hasta este punto del video, ¿ok? Eso quiere decir que les gustó y si les gustó, les recuerdo nuevamente, denle like para apoyar el contenido y recuerden, aquí tienes mi número de teléfono, caso quieran entrar en contacto conmigo. Que tenham uma excelente tarde, que tenham um excelente dia ou uma excelente noite e até a próxima.